Por algún motivo Nisa no dejó de preocuparse por estar recorriendo el camino equivocado mientras se adentraba en la aeroruina. A pesar de las afirmaciones de Nahiri, ella seguía sin tenerlo claro. Además notaba que la fuerza vital del plano le murmuraba. También parecía inquieta, o quizá fuese únicamente ella. Como mínimo, no se habían topado con más pélidas hambrientos. El pasillo oscuro descendía y descendía, mientras que la turbulencia se avivaba ocasionalmente, como si estuviera siguiendo sus pasos, hasta que dejó de hacerlo. El pasillo la llevó hasta una cámara, similar a una caverna. En ella habían arcos largos y estrechos con baldosas doradas que podían servir como pasarelas, las cuales se cruzaban y unían como si fuesen una especie de telaraña. No se veía el fondo del abismo bajo ellas, aunque aquí y allí habían heces de luz dispersos que penetraban oblicuamente en la sala. El aire estaba viciado y olía a humedad, pero para alivio de Nisa, en algunos rincones crecían musgos y helechos. Sonrió al acercarse a una mata de ellos, que crecían en un inesperado terrón de un lateral. Aquel era el Zendikar que conocía y adoraba, capaz de vivir incluso en aquel bastión Kor tan extraño y muerto. Nahiri, en cambio, tenía el ceño fruncido, ya que no estaba segura de por dónde tenía que seguir. Porque ya no es un camino recto hacia adelante. Nahiri se agachó, apoyó una mano en el suelo y cerró los ojos, permaneciendo así durante un minuto entero, hasta que su gesto se grabó. Las piedras no me indican a dónde ir. ¿Por qué no? Preguntó Nisa. Creía que las piedras no podían rechazar a Nahiri, pero ésta se encogió de hombros. Ya estamos cerca, así que podemos elegir un camino al azar. Nisa dudó. Desde luego no le parecía la solución correcta. ¿Qué haría Gideon? Mejor no, Dijo en voz baja. ¿Cómo? Preguntó Nahiri, al volverse hacia ella, con una expresión de sorpresa en el rostro. Aguarda un momento. Nisa se agachó junto a un helecho. Tenía hojas del tamaño de ella, pero las flores eran diminutas, delicadas y azules. ¿Cómo es posible que crezcan plantas aquí? Preguntó Nahiri al acercarse. No te imaginas cuántos seres prosperan en lugares inesperados en este plano. Contestó risueña. ¿Cómo? Nahiri siguió hablando, pero Nisa la ignoró. Apoyó una mano en la parte superior del helecho, como haría una madre en la cabeza de su hijo. Cerró los ojos y sintió la vida de la planta en las yemas de los dedos. Palpó sus penurias y su orgullo por sobrevivir en un entorno tan inhóspito. Nisa sonrió al percibir su fuerza y su orgullo, y convocó aquella vida. Oyó el sobresalto de Nahiri cuando el elemental cobró vida. Era una criatura del doble de alta que ella, de color verde intenso, como su fuerza vital, con una cabeza formada por un amasijo de hojas y pequeñas cadenas de flores azules entrelazadas entre sus brazos y su cuello. ¿Qué es eso? Preguntó Nahiri retrocediendo un paso. Un amigo. Respondió Nisa, cuando el elemental se arrodilló para ponerse a su altura. No quería explicarle que aquellas criaturas habían sido las primeras en aceptarla tal como era, antes de convertirse en Planeswalker y unirse a la Gatewatch. Estrechó la mano de 6 dedos del elemental. En sus ojos percibió su amor por ella, y por primera vez en mucho tiempo Nisa sintió que estaba en un lugar donde encajaba. Tenemos que encontrar el corazón de la aerorruina. ¿Puedes ayudarnos? El elemental pestañeó despacio y luego, con un gemido, se incorporó y empezó a guiar a Nisa, llevándola de la mano. Cuando se giró y vio su expresión atónita, tuvo que contener una risita. El elemental de lechos encabezó la marcha por el laberinto de pasarelas, pero se detuvo cuando la turbulencia volvió a actuar y Nahiri tuvo que usar su poder para mantener intactos los arcos. Sin embargo, la criatura nunca se paró por mucho tiempo, como si algo tirase de ella desde el interior de la fortaleza vetusta. Al cabo de un rato llegaron a un rellano, una pequeña plataforma con un puente estrecho que daba a una entrada oscura. Nisa se dispuso a cruzarlo, pero Nahiri la agarró de una manga. Quieta. Sisió, antes de señalar hacia arriba. Mira ahí. Nisa se fijó en lo que señalaba. En el techo había un geópodo gigantesco, suspendido en el aire por algún tipo de fuerza mágica. El insecto retorció su largo caparazón contra las ataduras invisibles, con lo que los Planeswalker pudieron ver cientos de patas en todo su esplendor. Nisa se estremeció. Los geópodos le recordaban demasiado a las serpientes. Serpientes con más serpientes por patitas. ¿Sabes qué hará que se active la trampa? No. Contestó Nahiri.
Prueba a enviar primero esa cosa. No lo llames así. Protestó Nisa. ¿Por qué no había nadie capaz de entender que los elementales son seres vivos y con sentimientos, que no son simples herramientas que convocar y usar y dejar morir? Nisa se negaba a enviarlo a una muerte segura, así que se volvió hacia el elemental. ¿Puedes desactivarla? Preguntó, señalando la trampa a las alturas. La criatura parecía dubitativa y sus grandes ojos castaños vagaban entre Nisa y la criatura que se retorcía. Entonces no dejaré que te haga daño. Nisa levantó una mano e hizo brotar enredaderas para crear una red improvisada bajo el geópodo. Con cuidado el elemental estiró sus enormes brazos de hojas y tocó el vientre del insecto, que sisió y se agitó. Por un momento la trampa invisible se mantuvo igual, pero de pronto se activó y la gran criatura se precipitó. En cuanto cayó en la red de Nisa, ésta apretó un puño y las enredaderas apresaron al monstruo. Con un tirón del brazo, las plantas hicieron lo mismo con el geópodo y lo estamparon contra el suelo. El monstruo chilló y se retorció, pero pronto dejó de moverse, sin vida. Hasta nunca, bicho serpiente. Pensó con una sonrisita. Con lo que no contaba era con que Nahiri lo golpease de nuevo con un puño de roca. Nisa y el elemental se sobresaltaron. ¿Qué ocurre? Les preguntó a ambos. Esto es Zendikar. Todo lo que nace en este plano es difícil de matar. Por un instante Nisa estuvo a punto de discutir, pero no pudo evitar acordarse de su primer hogar en Balaguer y de que la mayoría de su tribu y todo lo que conocía había sucumbido finalmente a los Eldrazi. Pero entonces Nisa entendió a qué se refería Nahiri, a las dos Planeswalkers de Zendikar. Nisa sonrió. Tal vez sí lograrían sanar el plano, juntas. Tienes razón. Busquemos el corazón de las ruinas. El corazón de la ruina era resplandeciente. Todas las superficies estaban cubiertas de runas antiguas, hasta el último centímetro de las paredes, el suelo y el techo de piedra. Las runas emitían una luz dorada que latía con los pasos de las dos Planeswalkers a medida que entraban en la cámara. Detrás de ellas iba el elemental de lechos de Nisa, o su monstruosidad de lechos, según la opinión de Nahiri. Sin embargo, las ruinas no eran lo que les interesaba, sino la tarima que había en el centro de la sala, el corazón del corazón, en cuyo núcleo había una pequeña placa que refulgía como una estrella. ¿Qué es eso? Preguntó Nisa junto a ella. Nahiri sonrió. Aquello era prometedor, muy prometedor, y le aportó más esperanzas de las que había sentido en mucho tiempo atrás. Una llave. Contestó. ¿Una llave para qué? Para conseguir el auténtico poder que buscamos. Dijiste que aquí encontraríamos algo con lo que sanar Zendikar. Protestó Nisa con el ceño fruncido. Y también dije que los textos antiguos de Kor no siempre son claros. Le contestó con brusquedad. En cualquier caso, el objeto que buscamos es poderoso y podría entrañar peligro. Es un orbe. La traducción aproximada sería núcleo litoforme, y ese es el último que existe. El elemental se agitó con incomodidad y Nisa pareció tener dudas. ¿Cómo lo sabes? Porque es lo único que pone en ese sitio. Respondió Nahiri mientras caminaba hacia la plataforma. Las ruinas brillaban con más intensidad a medida que se acercaban, como si la llamasen. Eso dicen las escrituras que nos rodean. ¿Sabes leer las ruinas? Dudó Nisa mientras la seguía. Por supuesto. Yo también soy una Kor antigua. Ah, cierto. Nisa se puso colorada y se quedó atrás, con la cosa de lechos, mientras Nahiri se acercaba a la tarima. Oyó como la elfa le susurraba. Quédate cerca de mí. Al pie de la plataforma, las runas cercanas a Nahiri resplandecieron una vez, y luego se atenuaron. Ante ella, la llave brillaba, casi atrayéndola, pero aún no intentó alcanzarla. En vez de eso, colocó las manos en el mármol frío, a ambos lados de la llave, y escuchó a las piedras
percibió su energía y buscó algún tipo de trampa, pero no detectó ninguna. Lenta y cuidadosamente, Nahiri acercó las manos a la llave y la recogió. En su mano brillaba con más intensidad, como si saludase a una amiga que no veía desde hace muchísimo tiempo. Ahora que tenemos la llave, tendremos que encontrar la cerradura. Así es. Confirmó Nahiri, que la dio la cabeza, pensativa. Las runas mencionan Murasa. Allí hay otra fortaleza. Estas cosas nunca son fáciles, ¿verdad? Comentó Nisa con un suspiro. ¿Las ruinas dicen algo más? Al parecer la sala posee una minúscula parte de poder del núcleo. La llave también la contiene. Dijo mostrándosela. Con ella quizás pueda... Interrumpió la explicación cuando volvió a sentir los lejanos temblores del Roil. Seguía prestándole atención y continuaba percibiendo la tierra, aunque estuviese a kilómetros por encima. Estaba aprendiendo a percibir los episodios impredecibles. Nahiri apretó los dientes. El Roil, el maldito Roil. Por la expresión de Nisa, notó que ella también lo percibía. ¿Qué puedes hacer? Enséñamelo. Entonces Nahiri pronunció las palabras, el idioma antiguo que no utilizaba desde hacía milenios. Sintió que el poder se agitaba a sus pies, aumentando y respondiendo a su llamada. Cuando acumuló aquella energía recién extraída, la desató con la tierra temblorosa y violenta. Un destello cegador inundó la sala y Nahiri se cubrió los ojos. A kilómetros por debajo, sintió que el Roil vacilaba, hasta que de pronto, como un monstruo al que le perforaban el corazón, se estremeció y se detuvo por completo. Entonces oyó ruidos rechinantes en los alrededores y percibió que la ruina volvía a recomponerse, aunque no completamente. Las runas no contenían tanto poder, pero la antigua fortaleza destruida estaba reparándose a sí misma. La felicidad afloró en Nahiri, que apretó la llave contra el pecho. La había encontrado, había hallado una forma de curar Zendikar. Pero entonces, detrás de ella, la cosa le oyó. ¡No! Gritó Nisa, sintiendo el dolor del elemental antes de entender lo que ocurría, antes de ver cómo sus extremidades se retorcían y marchitaban, de oír cómo emitía un aullido desgarrador y de ver cómo sus ojos brillantes se apagaban y quedaban reducidos a cenizas. Nisa se apresuró a usar su poder y lo sujetó para intentar impedir que el elemental muriese, pero fue en vano. Lo único que quedó en sus manos fueron un puñado de cenizas. ¿Qué has hecho? Le gritó a Nahiri. ¿No lo has visto? Preguntó Nahiri al darse la vuelta. Nisa vio que aferraba la llave contra el pecho y sonreía, como si acabase de ganar una batalla. Con la llave puedo detener la turbulencia. ¿Has asesinado al elemental? ¿A esa planta? A mi familia. Se cayó Nisa. A una parte de Zendikar. Porque los elementales eran Zendikar. Si aplacara el Roil, usando el núcleo significaba su muerte, el plano se hallaba en peligro mortal. Nisa se quedó mirando las cenizas que se escurrían entre sus dedos y sintió como le invadía el dolor y la rabia por haber cometido aquel error. Por todos los errores que había cometido. ¿Qué haría Gideon? Él no permitiría que esto continuase. Susurró para sí, mientras enderezaba la espalda y se ponía firme. ¿Qué has dicho? Preguntó Nahiri, confusa. ¿Tu solución es esta? Le preguntó. Esta vez no alzó la voz, pero en ella había una furia controlada que hizo que Nahiri tardara unos segundos en responder. Mira a nuestro alrededor, la fortaleza se está reparando, la turbulencia ha cesado y la tierra está en calma. La gente podrá volver a establecerse aquí. Exclamó Nahiri, señalando las superficies reparadas del bastión. A costa de la vida de Zendikar. Contestó Nisa. Proyectó su percepción hacia las plantas y el musgo que había crecido en los rincones y las grietas de la fortaleza, pero no obtuvo respuesta. En ese momento Nisa comprendió que todos los demás seres vivos de la ruina habían muerto. No tienes idea de cómo era Zendikar en el pasado. Le dijo Nahiri con una voz cargada de ira. No sabes lo admirables y prósperas que eran la gente en sus ciudades. Y tú no sabes cómo es Zendikar ahora. Sigue siendo hermoso, Nahiri. Levantó una mano en dirección de ella. Dame la llave. Nahiri no respondió. En vez de eso, tensó la mandíbula, separó los pies y estiró los brazos hacia ambos lados. Nisa reaccionó, sin siquiera pensar, y esquivó las columnas, que emergieron con violencia del suelo.
evitándolas por cuestión de centímetros. Tampoco pensó cuando conjuró una masa de enredaderas para desviar las espadas de piedra que volaron hacia ella. Ni siquiera pensó cuando ordenó a las plantas que sujetaran a Nahiri de los tobillos y la tirasen al suelo. Nahiri soltó un gruñido y una maldición al caer. Sin embargo, antes de que Nyssa pudiera atacarla de nuevo, la Planeswalker anciana erigió un muro de piedra entre ambas, que Nyssa no pudo penetrar, ni siquiera aporreándola con las ramas recién creadas y gruesas como troncos de árbol. Los golpes repetidos contra la piedra parecían inútiles. Después de unos pocos minutos, el muro que la separaba se convirtió en vidrio. Al otro lado, Nahiri estaba magullada y furiosa. No me quedaré mirando cómo este plano se destruye a sí mismo, gritó Nahiri. Soy la guardiana de Zendikar. Nyssa la observó y comprendió lo ilusa que había sido al pensar que aquella Planeswalker antigua e insensible podía ayudarla a sanar su hogar. Y yo también. ¿Qué haría Gideon? No dudaría en buscar ayuda, y así Nyssa abandonó el plano. Ravnica, el plano de las ciudades, más bien el plano ocupado por una única ciudad que abarcaba el mundo entero. Nyssa había aprendido a apreciar su belleza, las hermosas torres flotantes, las calles pavimentadas con mármol, los árboles otoñales que contrastaban con los cielos grises. Admiraba su encanto, pero todavía recordaba las calles devastadas por la guerra. Aún recordaba la caída del espíritu de Vitu-Ghazi. Pensó que no le convenía que la reconociesen, por lo que no se detuvo mucho tiempo recorriendo las calles antes de acudir al hogar de Jace. El guardia de la puerta la condujo hasta el santuario de su antiguo compañero, sin dedicarle más que un saludo cortés y una mirada de desprecio. Supuso que merecía la ira de los ciudadanos de Ravnica, aunque doliese. Puede que Chandra tuviese razón, tal vez si fuera un desastre andante. Nyssa no quería pensar en ella, sobre todo ahora, que necesitaba la ayuda de Jace y los demás. Una vez en el santuario, lo encontró a rebosar de libros, pergaminos y objetos mágicos cuyo nombre desconocía, todos ellos diseminados por la gran estancia. La luz entraba por los ventanales en arco, pero seguía habiendo rincones a oscuras. Nyssa tardó un momento en dar con Jace, que se encontraba sentado en lo alto de una escalerilla en la pared del extremo opuesto, donde leía un libro del estante superior. Dame un momento, enseguida te atiendo, dijo sin separar la vista de su lectura. Sabía que los momentos de Jace podían durar desde unos segundos hasta una hora, pero estaba demasiado nerviosa como para interrumpirlo y decidió esperar. Nyssa, exclamó él de pronto, cuando al fin reparó en quién la visitaba. ¿por qué no me...? Bueno, creía que ya no... O sea, ¿por qué? Cuando dejó balbucir, bajó deslizando por la escalerilla y se acercó a Nyssa. En fin, me alegra ver que estás bien. Hizo un ademán para estrecharla, pero justo antes recordó que a ella no le entusiasmaba que la tocasen, por lo que bajó el brazo y simplemente le sonrió con ternura. Aquello sorprendió a Nyssa. Creía que estaría enojado con ella, como el resto de Ravnica. Sintió alivio al ver que no, que estaba contento de verla y seguía sonriendo mientras la llevaba a su mesa. Ven, siéntate. Ofreció Jace. ¿Qué te trae por aquí? Nyssa no tenía claro por dónde empezar, así que fue directamente al grano. Zendikar está en peligro. ¿Los Eldrazi han vuelto? Se alarmó Jace. No, por suerte no. Se apresuró a aclarar Nyssa. El motivo es Nahiri. ¿Nahiri? Dudó Jace con el ceño arrugado. La otra guardiana de Zendikar. La misma. Confirmó Nyssa, que de pronto se sintió agotada. No sabía cómo explicarle lo sucedido a Jace, que nunca había sentido una conexión a una fuerza vital. Decía que estaba intentando sanar el plano. Cierto, mencionaste que quería hablar contigo de eso, pero no veo el problema. Tú quieres lo mismo, ¿verdad? Sí, pero hemos encontrado un orbe antiguo que... ¿Élfico o Kor? Kor, pero... Creo que tengo un pergamino sobre... La interrumpió Jace, que ya estaba a punto de levantarse. Jace, escúchame. Lo llamó con más brusquedad de la que ella pretendía. Por favor. Jace se detuvo con una expresión de sorpresa en el rostro, pero volvió a sentarse y asintió. Nyssa notó una pizca de orgullo con aquella pequeña victoria, porque Jace no solía hacerle caso. Puede que imitar a Gideon, realmente, diera el resultado. Le contó lo sucedido,
lo que le había dicho Nahiri acerca del núcleo litoforme y lo que le había ocurrido al elemental. Jace escuchó en silencio y atentamente. Ella tuvo que parar y respirar para calmarse, antes de describir la muerte de la criatura. Entiendo que no tienes un vínculo con los elementales, pero para mí son importantes. No es que los guardianes no lo sean. Fue incapaz de mirar a Jace a los ojos al decirlo. Es cierto que no comprendo a los elementales, pero sí entiendo que te importen. Respondió a él. ¿Podemos ayudarte de algún modo? Nyssa suspiró con alivio. Sintió gratitud al pensar que, aunque solía ser un desastre, formando posibles amistades y relaciones, aún podía contar con Jace y los demás cuando los necesitase. Quiero convencer a Nahiri para que destruya ese tal núcleo litoforme cuando lo encuentre, pero no sé cómo hacerlo. Nyssa encorvó un poco los hombros sin darse cuenta. Echo de menos a Gideon. Él sí que hubiera sabido razonar con una litomante anciana e irascible. Yo también lo echo de menos. El rostro de Jace se convirtió en una compleja galería de emociones. ¿Qué crees que debería hacer? No me veo capaz de enfrentarme a Nahiri yo sola si tengo que hacerlo. Jace unió las manos por las yemas de los dedos. Si traemos aquí el núcleo... Ni hablar. Le espetó a Nyssa, que estuvo a punto de levantarse de la silla. Su compañero se quedó mirándola con incredulidad, y ella misma se sorprendió del ímpetu de su voz. Tienes razón, pero si se presenta la oportunidad de estudiarlo... Dijo él, mientras se levantaba y volvía a las estanterías. ¿Y quiénes eran tus cobayas? Preguntó Nyssa, cada vez más alarmada. Jace empezaba a ignorarla. Intuyo que el núcleo se sirve de la energía de Zendikar y... ¡Jace! por lo que su poder podría ser maleable. No es tan sencillo. Quizá dependa de quién lo use. Jace extrajo un pergamino de la estantería. A lo mejor con... ¡Préstame atención! Gritó Nyssa, a la vez que hacía brotar una rama para quitarle el pergamino, con un golpe seco, lo que sobresaltó a Jace. Nyssa notó que estaba colorada de rabia y tenía el corazón acelerado. Las cosas no hacían más que empeorar. Había perdido a la Gatewatch y ahora iba a perder a los elementales de Zendikar, sus dos familias. ¿Qué haría Gideon? Nyssa, ¿qué estás cavilando? Preguntó Jace, que se puso delante de ella e intentaba mirarle a los ojos. ¿Qué haría Gideon? Gideon no tendría dudas en actuar. No pienso perder a mis dos familias. Su expresión se tornó en algo más que determinación. Voy a proteger a mi hogar con o sin la ayuda de los guardianes. Empezó a decir Jace, pero Nyssa no esperó. Estaba harta de esperar. Con una inspiración, un gesto y un pensamiento, Nyssa volvió a viajar entre planos, rumbo a Zendikar, el único lugar donde podía encajar. Jace estaba de pie en el santuario, otra vez solo y planeando. Debería haber escuchado mejor a Nyssa y haberla convencido para que se quedase y se uniese de nuevo a la Gatewatch. La culpa lo corroía por los secretos que guardaba acerca de Nicol Bolas. Era el único que sabía la verdad. El temible dragón anciano seguía con vida. Cada día que guardaba el secreto, para él, era una mentira por omisión. Sin embargo, podía contárselo a todos. Y eso haría. Reflexionó sobre lo que había dicho Nyssa acerca del núcleo y se preguntó si guardaría alguna relación con el Royal. De ser así, ¿qué sería capaz de hacer Nahiri con semejante poder? ¿Qué sería capaz de hacer la Gatewatch? Muchísimo, concluyó. Por tanto, siguió trazando planes, consciente de que pronto se encontraría en Zendikar.